Bien, chicos, estamos retomando entonces esta grabación para lo que es la tercera parte del video tutorial de resolución de ejercicio de la ley de la termodinámica, ¿ya? La primera ley. Bien, y acá tenemos justamente un balance de materia en un proceso de tostación, ¿ya? Que es un tratamiento térmico en el que concentrado de zinc en un horno de lecho fluidizado o turbulento tienes las siguientes características, ¿ya? Está ingresando, como ustedes están observando aquí en la gráfica, está ingresando el sulfuro de zinc con un exceso de aire, ¿no? Recuerden que el aire lo utilizamos nosotros para poder llevar a cabo justamente este proceso de oxidación. Pues bien, de acuerdo a lo que nos están indicando, se dice que hay un exceso de aire de un 10% por encima de lo que realmente se requiere, ¿no? O sea, estequiométricamente nosotros vamos a necesitar una cantidad de aire en función a la cantidad de sulfuro de zinc que está ingresando, pero por sobre esa cantidad vamos a ingresar un 10% de exceso para asegurar que se pueda quemar la mayor parte del sulfuro de zinc. Y para eso se establece esta reacción química que ustedes están apreciando aquí, en la cual el sulfuro de zinc va a reaccionar con el oxígeno, con 3,5 moles de oxígeno molecular, y nos va a dar como resultado un componente sólido, que es el óxido de zinc, y un gas de color blanco, como es el dióxido de azufre. Entonces, aquí es importante que nosotros centremos la atención en un balance de materia de todo el proceso, para lo cual tenemos que respetar que la cantidad de masa que logra ingresar en el proceso debe ser igual a la cantidad de masa que deba salir de dicho proceso, ¿no? Para eso hay que, obviamente, evaluar en función a la reacción química y en función a los que están ingresando como parte de esa reacción, al que nosotros le llamamos ingresantes o reactantes. Bien, para eso están indicando acá que está ingresando 1 kilogramo de sulfuro de zinc con un porcentaje de humedad. O sea, este sulfuro de zinc que está ingresando como mineral no ingresa seco. Dentro de su composición química tiene un 20% de humedad, ¿no? Es importante mencionarlo porque todos los minerales siempre son sometidos a un análisis físico-químico. Entonces, ahí nos demuestra que 80% es de sulfuro de zinc y el 20% es el porcentaje de humedad característico que tiene el mineral. Muy bien, dice que los reactantes están ingresando a 25 grados Celsius, que es temperatura ambiente, y que los productos más bien se están extrayendo a 900 grados Celsius, ¿ya? Muy bien, tenemos entonces acá, miren, el balance cómo tendría que ser. Si nosotros evaluamos aquí este horno catalítico donde se va a estar llevando a cabo justamente la reacción química, ¿verdad? Vemos acá la cantidad de mineral que está ingresando al proceso, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esta reacción. Y sabemos que el 20% es de humedad. Si está ingresando 1000 gramos de concentrado de zinc, obviamente este 20% son 200 gramos de humedad y 800 gramos de sulfuro de zinc seco, ¿ya? Bien, ¿qué más vemos que está ingresando? Aire, como yo les había comentado, ¿no? Si sabemos que vamos a reaccionar con oxígeno, es caro comprar el oxígeno. Pues bien, estamos observando nosotros acá que está ingresando un 10% en exceso. Este 10% de aire que ingresa en exceso es como si nosotros tuviéramos 10% de exceso sobre la cantidad de cada uno de los componentes que está formado este aire. Productos de esta reacción, no sabemos por reacción química, de acuerdo a los datos que nos dan, que los productos principales son óxido de zinc y dióxido de azufre, ¿correcto? Acá tenemos al dióxido de azufre, que es en estado gaseoso, y al óxido de zinc, que es en estado sólido. Esos son los productos principales porque esos salen de la reacción. Pero como estamos viendo que está ingresando aire en exceso, entonces hay de esperarse que también va a salir oxígeno en exceso. Y en el caso del nitrógeno es considerado un gas inerte, no interviene en la reacción química y por lo tanto, si está ingresando aquí, tendría que también salir de la reacción, ¿ya? En el caso del agua también hay 200 gramos de agua que está ingresando y por lo tanto estos 200 gramos de agua también tendría que salir, ¿correcto? Bien, ¿qué más tenemos ahí? Bien, todo está completo. Entonces,
Lo que tenemos que hacer nosotros es que se cumpla el balance de materia. Y nosotros hemos dicho que para que se cumpla el balance de materia, la masa total que ingresa al proceso debe ser igual a la masa total que sale de dicho proceso, ¿cierto? Ojo, no se confundan con las moles. No pretendan que las moles que ingresan sean igual a las moles que salen. Eso es totalmente falso, ¿ya? Nosotros tenemos que evaluar la conservación de la energía y de la materia en función a masa. Muy bien, y para eso tenemos que partir siempre de la reacción química, ¿no es cierto? Acá tenemos la reacción química del sulfuro de zinc con el oxígeno y que me está dando como resultado el óxido de zinc y el dióxido de azufre. Entonces, para eso se ha extraído de la tabla periódica estos datos que ustedes ven acá, que es justamente las masas atómicas de cada uno de los componentes que están presentes en la reacción, tanto a nivel de reactantes como lo que ustedes están viendo, como también a nivel de productos, porque tenemos que evaluar que si bien es cierto, a nivel de reactantes ingresan 4 elementos, tienen que salir 4 elementos. Si ingresan 12 elementos, tendrían que salir también 12 elementos, si no, no estaríamos hablando de una reacción en equilibrio. Entonces, acá tenemos la masa atómica del zinc, que lo vemos acá, la masa atómica del azufre, que estamos viéndolo acá, la masa atómica del oxígeno, como lo ven acá, la masa atómica del nitrógeno, que ya sabemos que es parte de la composición del aire. Pues bien, acá se ha hecho una tablita para justamente poder colocar la cantidad de masa que nosotros vamos a ir completando de acuerdo a la estequiometría de la reacción, porque es importante que ustedes tomen en cuenta la estequiometría de la reacción. Entonces, inicialmente sabemos que está ingresando 800 gramos de sulfuro de zinc, porque esa es la información que tenemos del reactor catalítico. Entonces, si yo quiero saber la cantidad de moles que está ingresando de sulfuro de zinc, yo voy a pasar esta masa, la voy a pasar a moles. Y nosotros sabemos, y esto es importante que ustedes recuerden, que el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Entonces, si acá yo veo que está ingresando 800 gramos de sulfuro de zinc, yo tengo que dividir esa masa entre su masa molar. La masa molar del sulfuro de zinc es 97. Ya sabemos cómo sacamos, ¿verdad? Sumamos la masa atómica del zinc más la masa atómica del azufre y nos sale este valor. Entonces, dividimos 800 entre 97 gramos sobre mol y nos está saliendo la cantidad de moles teóricos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es una división entre 800 entre 97 y nos sale acá 8,24, ¿cierto? Acá tenemos 8,24 moles, molgramo, ¿correcto? Bien, otra situación. De acuerdo a la estequiometría de la ecuación, nosotros sabemos que por una mol de sulfuro de zinc, porque eso es lo que nos indica la estequiometría, obtenemos o necesitamos que reaccionen 3 moles y media de oxígeno molecular, ¿correcto? Es importante que mencionemos esta parte. Entonces, si tú tienes acá que en esta parte de acá está ingresando 8,24 moles, tenemos que sacarle la proporción, ¿verdad? Y al sacarle la proporción, nosotros vamos a tener que multiplicarlo por 3 y tenemos que dividirlo entre 2, ¿correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Por qué, dirán? Porque si nosotros partimos acá de estos 8,24 moles de sulfuro de zinc, sabemos que estequiométricamente una mol de sulfuro de zinc necesita 3 moles y medios de oxígeno. Entonces, con eso yo ya puedo calcular las moles de oxígeno que requiero de mi reacción química. Por eso es que yo le decía que lo multiplicábamos por 3 y lo dividíamos entre 2. Esa es la premisa. Muy bien, y ahí tenemos 12,37 moles que nosotros tendríamos que requerir, miren, 12,37 moles que tendríamos que requerir de oxígeno. Todavía no estamos hablando del exceso, recién vamos a considerar el exceso, ¿ya? Recién estamos hablando solamente de la cantidad de moles necesarios que requeriría estas 8,24 moles de sulfuro de zinc para reaccionar. Ahora, tú puedes llevar estas moles que ves aquí del oxígeno a nivel de masa, ¿correcto? ¿Y cómo llevas unas moles a masa? Aplicando esta formulita que ves acá. Si yo quiero llevarlo a nivel de masa, yo tengo que multiplicarle por la masa molar. ¿Y cuánto es la masa molar del oxígeno? Eso es un oxígeno molecular. O sea, 16 por 2, 32.
No puedo poner 16 porque el oxígeno no entra monoatómico. El oxígeno entra diatómico. Por eso que hay que considerar 32. Entonces, si a este valor de moles tú lo multiplicas por 32, entonces estamos hablando de una cantidad de masa equivalente a 395,8, ¿ya? 9 para ser exactos, 9. Muy bien, así como nosotros hemos sacado la proporción, miren, tanto de la cantidad de oxígeno que necesitamos, también podemos sacar de la cantidad de óxido de zinc. Y lo bueno es que acá nosotros vemos, ¿no es cierto? La relación es prácticamente 1 a 1. Si ingresa una mol de sulfuro de zinc, vamos a obtener una mol de óxido de zinc. Si está ingresando 8,24 moles, es porque también acá va a salir 8,24 moles. ¿Por qué deduzco esto? Justamente por los coeficientes estequiométricos, ¿no? Son los coeficientes estequiométricos quienes me están indicando, miren, observemos claramente aquí, me están indicando que está en una relación de 1 a 1, ¿cierto? Por una mol de sulfuro, una mol de óxido de zinc se genera. Si acá está entrando 8,24, saldrá 8,24. Lo mismo está pasando en este caso con el dióxido de azufre. Observemos acá también, la proporción también está 1 a 1. ¿Sí se observa clarito? ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, acá también tendríamos 8,24 moles. Y ya les dije, ¿no? Si yo lo quiero llevar esto a nivel de masa, yo tranquilamente lo puedo multiplicar, miren, lo puedo multiplicar por su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del óxido de zinc? Creo que lo puse por acá. Ahí está, miren, esta es la masa molar del óxido de zinc. Entonces, en este caso yo quiero calcular la masa, entonces a este valor de 8,24 yo lo voy a multiplicar por 81. ¿Cuánto es? 667, ahí está, 667,4, ¿correcto? Esa es, ¿ya? 600, estoy tomando nota para poder compensar, para ver ahí los valores. Acá también yo puedo multiplicarlo por su masa molar y obtengo la masa, ¿correcto? La masa en gramos, como estamos viendo aquí. Y lo multiplico por 64. Entonces, a 8,24 lo multiplico por 64 y ya tengo acá la masa del dióxido de azufre, que es 527,4 o 4. Ya está. Y ahí tendría 527,4. Miren que vamos completando ya la cantidad de masas, tanto de las entradas como de las salidas. Bien, en el caso del oxígeno, ahorita lo vamos a evaluar porque hay que ver un tema de exceso. Bien, y para eso, ahí está, acá está la tablita, miren. En el caso del agua, sabemos nosotros que esta agua ingresa con un porcentaje de humedad del mineral del sulfuro de zinc. Incluso habíamos dicho que esta agua ingresa con 200 gramos. Por lo tanto, esta agua también va a salir, solo que lo único que se ha generado es un cambio de estado. Es decir, de agua líquida va a pasar al agua gaseosa, pero el valor de la cantidad de masa va a ser la misma. Va a haber de todas maneras 200 gramos que va a ir saliendo, ¿ya? Los moles, ¿cómo yo puedo calcular las moles? Nosotros sabemos si ingresa 200 gramos, yo tengo que dividirlo entre su masa molar. Es decir, es como que si tú divides 200, ¿correcto?, entre 18, que es la masa molar del agua. Tú divides 200 entre 18 y estamos hablando que eso es igual a 11,1 moles, ¿ya? Simplemente estamos, miren, completando nuestra tablita para poder ir viendo el tema del balance. Esas van a ser las moles. Y lo mismo va a pasar acá, ¿no es cierto? Estamos nosotros viendo que si lo pasamos a moles, vamos a tener 11,1 moles. Bien, ¿qué es lo que sucede con el caso del aire, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta, disculpen, hay que tomar en cuenta el tema del aire, dado que este se encuentra en exceso. Entonces, aquí hay que considerar que hay un 10% en exceso de aire, ¿correcto? Entonces, nosotros hemos calculado estos 12,371 moles de oxígeno, lo hemos calculado nosotros. ¿Cómo lo hemos calculado? Cuando hemos hecho el balance anterior. ¿Se acuerdan? Aquí, ahí está el balance anterior. Entonces, este valor, lo que vamos a hacer, vamos a incluirle el exceso. El exceso es del 10%. Quiere decir que a este valor de 12,371 le voy a multiplicar por 1,1. ¿Correcto?
Si tú lo multiplicas por 1.1, estamos hablando de 13,61 moles de exceso, ¿correcto? 13,61 moles de exceso.